Muy buenas, gente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de mis inversores favoritos. Últimamente, estos últimos años, se está manchando mucho su nombre con algunos titulares y algunas cosas que se dicen sobre él, que parece que siempre está haciendo apuestas todos los años, cuando en realidad, pues, no es así. Para quien no lo conozca, Michael Burry fue el que saltó a la fama por apostar en contra del mercado inmobiliario americano, justo antes de la crisis de 2008, ganando pues una barbaridad de dinero y haciendo un beneficio brutal en su fondo de inversión. Pero de lo que vengo a hablar hoy de él es que últimamente, pues estos últimos años, parece que siempre le están poniendo la etiqueta de Michael Burry ha apostado en contra del mercado, ha apostado en contra de no sé qué sector o está viendo que va a haber una crisis porque ha empezado a invertir en oro, como están empezando a especular ahora. Y lo único que consiguen con todos esos titulares y esas especulaciones es manchar el nombre y que parezca que solo falla desde que hizo la gran apuesta bajista en el 2008, cuando no es así. En realidad sigue invirtiendo bien, sigue haciendo bien las cosas. Lo único que, como en la prensa especulan tanto con las cosas que hace este hombre para sacar titulares, ya que su nombre pues vende mucho, pues siempre le están catalogando o le están poniendo la etiqueta de que está haciendo una apuesta, como pasó el año pasado en 2023, donde decían que estaba haciendo una apuesta contra el mercado americano porque estaba muy caro, estaba sobrevalorado, que sí, que hizo una apuesta, pero por ejemplo en los medios hicieron entender como que estaba apostando el 90% de su cartera o estaba haciendo una apuesta de un billón de dólares. Bueno, ahora lo veremos, pero cuando en realidad no fue así, apostó una muy pequeña parte de su cartera que bueno, pues erró un poco, pero pudo haberle salido muy bien en la jugada, pero eso no quiere decir que ahora sea un mal inversor y que tuvo suerte en 2008 prediciendo la crisis hipotecaria o en el 2000 prediciendo la crisis.com. No, sigue siendo un gran inversor. Lo que pasa que siempre le están catalogando como que está haciendo apuestas que salen en realidad mal y que en realidad no son apuestas como la que está haciendo ahora con el oro, que parece que está previendo una crisis en el mercado o que va a haber una crisis global porque está invirtiendo en oro, cuando no es para nada así. Y lo vamos a ver ahora. Y bueno, antes de empezar, por favor, si no estás suscrito, suscríbete y dale like, que me motiva mucho para seguir continuando con este proyecto y me haces un gran favor. Bueno, pues antes de empezar, vamos a ver por qué este inversor es tan famoso, para quien no lo sepa. Michael Burry empezó, pues, colgando artículos o colgando sus tesis de inversión en internet, empezó a llamar la atención de inversores y tal, y al final consiguió formar un fondo de inversión, el cual ha hecho pues muy buenos resultados y incluso ha ganado dinero cuando el mercado en general perdía bastante dinero, como pasó en la crisis.com, que él, como podemos ver en Wikipedia, como podemos ver en su primer año gestionando un fondo de inversión, previó muy bien la crisis.com, que todas las acciones tecnológicas estaban sobrevaloradas o sobrecompradas, y él decidió ponerse en cortos sobre estas acciones tecnológicas, que ya todos sabemos cómo acabó el crack del punto com, pues con una caída anual del 11,88, cuando su fondo en realidad obtuvo unas ganancias de un 55% ese año. Y eso ya es una barbaridad, eso ya quiere decir que estamos ante alguien pues diferente. Luego en 2004-2005 pues se empezó a prever la crisis inmobiliaria y se empezó a poner corto, eso sí, muy pronto, pero bueno, es que el timing es muy difícil de intuir en el mercado. O sea, él llevaba razón, pero se adelantó a los acontecimientos. Pero bueno, aún así tuvo unas ganancias brutales de casi el 500% en esa operativa que hizo de ponerse en corto contra las hipotecas americanas. Todo esto sale reflejado en la película de La Gran Apuesta, que aconsejo verla si no la has visto, porque es un peliculón sobre el colapso financiero de 2008 y cómo algunos inversores vieron todo esto y se aprovecharon de esta gran crisis inmobiliaria, ganando mucho dinero. Y luego, bueno, pues a partir de ahí, pues ha ido haciendo inversiones y pues, yo creo que le ha ido bien en realidad durante todos estos años, pero es que se especula mucho con él, porque ya es alguien como que a la prensa, pues le viene muy bien hablar de él, porque por ejemplo, cuando terminó todo esto de la crisis inmobiliaria y tal, se empezó a especular sobre él porque estaba empezando a invertir en ETFs basados en agua. Y como que, "Buah, va a haber una gran sequía, este hombre está viendo que va a haber un gran problema
que va a haber un gran problema climático o lo que sea y ¡buah! Está apostando por el agua, cuando en realidad, pues sí, tenía ETFs del agua y de oro y de tierras de cultivo, pero bueno, en realidad tenía muchas más acciones en su cartera, no solo esos ETFs. Así que ya hay, para empezar, la primera especulación errónea que se hizo sobre él, porque claro, le dejaron como de pringado, al final no pasó nada, ni hubo sequías, ni hubo hambruna en esa época de 2013-2014, cuando se empezó a especular de que él tenía ETFs sobre tierras de cultivo, agua, como he mencionado anteriormente. Luego, para que veáis lo mal que expresa la prensa lo que hace este hombre, por ejemplo, este año se han revelado ya sus posiciones, porque cada trimestre en América, según lo grande que seas, pues tienes que presentar todas tus posiciones al público. Es una ley que tienen ahí. Y bueno, la prensa y muchos influencers de finanzas, pues ya han empezado a especular de que ¡guau! Se ha conocido la primera gran apuesta del trimestre de Michael Burry. Pero es que esto siempre pasa, esto siempre, cada 3 o 4 meses que revelan las posiciones de Michael Burry, siempre sacan alguna apuesta. Y vais a ver lo absurdo que es todo, porque en realidad no hay ninguna apuesta en la cartera de Michael Burry. Y bueno, se empieza a especular de que el empresario, conocido por la película de Big Short, o La Gran Apuesta aquí en España, pues ha comprado casi medio millón de acciones en un ETF de oro. Y bueno, ya han empezado las especulaciones, que si está comprando oro porque sabe que va a haber una crisis, porque el mercado va a estar lateral o cualquier historia. Y en realidad, pues no es así. Vámonos a su cartera. Vale, pues estamos aquí en su cartera y vamos a ver la supuesta gran apuesta que ha hecho Michael Barry, cuando en realidad no es así. Pues bueno, podemos ver su cartera de inversión, que sus mayores posiciones son JD, Alibaba, dos acciones chinas, parecidas a Amazon, muy así a grosso modo. Y bueno, luego tiene alguna acción de sanidad, luego otra de financiera. Pues ya vemos que sus cuatro primeras acciones, o sea, el 40% casi de su portfolio, pues ya está invertido en acciones. O sea, ¿qué diablos está apostando en contra? Si vemos que está invirtiendo a tope. Y luego podemos ver que aquí sí ya aparece la posición de inversión en oro, pero solo es un 7%, un 7,37% de toda su cartera. O sea, en realidad, ¿esto es una gran apuesta? ¿Poner el 7% de tu cartera al oro? ¿Esto es creer que va a haber una crisis o algo? Pues sinceramente, no, porque podemos ver cómo tiene muchísimas más acciones, tiene alguna acción relacionada con el petróleo, luego también, sí es verdad que tiene mucho de sector sanitario, luego tiene de energía solar, bueno, pero a lo que venimos. Esto es una gran apuesta, un 7% en oro. O sea, es ridículo. Está invirtiendo ahí porque a lo mejor pues, no encuentra nada en lo que poner ese 7% de su cartera, y por no dejarlo en liquidez, viendo que los tipos de interés van a empezar a bajar, pues lo pone en oro porque sabe que pues, es una apuesta segura, y si aparece algo por ahí más interesante, pues ya comprará alguna acción. Pero esto no quiere decir que Michael Barry esté viendo una crisis o el apocalipsis financiero otra vez de nuevo. Para nada. Está más alcista que nunca. Se está totalmente invertido. Y bueno, esto ya pues son recuerdos de Vietnam para mí. En 2023, pues también se decía que Michael Burry, el profeta de las hipotecas basura, había apostado 1.600 millones de dólares en una nueva crisis en 2023. Cuando para nada es así. No apostó 1.600 millones de dólares en ninguna crisis. O sea, lo único que hizo este hombre es, porque mirad, aquí dicen, ha apostado el 90% de su cartera en 2023. O sea, tendría que estar arruinado porque el mercado ha seguido subiendo. Pues no, que juegan mucho. O sea, la prensa lo que quiere es pues, captar la atención, ¿no? Pues bueno, como nosotros en YouTube, en el clickbait. Pero en realidad hay que ser un poco más honestos, porque le estás infundiendo miedo a inversores novatos cuando en realidad no hay ningún miedo. Este hombre lo que hizo en 2023 es comprar opciones para vender el mercado americano a 1.600 millones de dólares, pero él no quiere decir que haya puesto 1.600 millones de dólares para poder vender esas acciones, sino lo que está haciendo es pagar la opción, y la opción a lo mejor pues, le costó un 5% de esos 1.600 millones de dólares. O sea, en realidad no era tal la apuesta.
La apuesta no eran esos 1.600 millones de dólares. Era pagar esa prima por poder vender esos 1.600 millones de dólares. Si queréis un día podemos hablar de las opciones financieras que pues están muy bien. Lo que pasa que sí es verdad que para usarlas pues es necesario bastante capital. O sea, en definitiva, aquí otra vez dijeron que estaba apostando contra una crisis y que venía la madre de todas las crisis y tal. Y no era para nada así. Él solo pues vio que el mercado estaba sobrevalorado, pues decidió poner parte de su cartera, una pequeña parte, en opciones para poder vender esos 1.600 millones de dólares. Esa pequeña parte la puso por si caía el mercado. Eso lo hago hasta yo. Yo de vez en cuando veo que el mercado está un poco sobrevalorado, lo que hago es comprar contratos de futuro del VIX, por ejemplo, y a lo mejor tienen un valor de, vamos a poner, 20.000 dólares, pero yo en realidad no estoy poniendo 20.000 dólares, estoy pagando eh, la prima por poder tener esos 20.000 dólares en mi posesión, para luego poder rentabilizarlos si cae el mercado. Pero bueno, esos son cosas que si queréis podemos hablarlas otro día, el tema de las opciones. Y luego, bueno, decidió hacer una apuesta contra la inteligencia artificial, que parecía que estaba también sobrevalorada y tal, pero bueno, también le salió mal, pero esta vez sí que no se fliparon tanto por lo que hizo. Y luego podéis ver, como siempre, todos los años, Michael Barry hace una gran apuesta bajista contra Wall Street. O hace una apuesta alcista. Siempre está apostando este hombre. Nunca apuesta. O sea, hace mucho que no hace una gran apuesta como hizo con la del Big Short. Lo que hace es, pues bueno, alguna pequeña apuesta, pero con un porcentaje pequeño de su cartera. O sea, ya lo estamos viendo aquí como el oro solo representa el 7,37% de su cartera. O sea, no está apostando a que el mercado vaya, que es ridículo pensar eso. ¿Qué es lo malo de todo esto? Pues que a mí me da mucha pena porque es un gran inversor, pues que se mancha su nombre. Parece que siempre está haciendo las cosas mal porque la gente masifica mucho lo que hace este hombre. O sea, es como si es como si yo ahora mismo apuesto el 5% de mi cartera a que mañana el mercado americano cae y pasan un año y no ha caído. Y dicen que en vez de apostar ese 5% ya he apostado toda mi cartera, porque ese 5% ejecutarlo, esa opción es como si ejecutase toda mi cartera de como le pasaba aquí a Michael Barry. Pero lo único que van a hacer lo único que van a conseguir es manchar mi nombre y decir que me habré arruinado o que la gran apuesta que hice pues la he perdido. Cuando no es así, cuando lo que estamos haciendo es apostar pequeños porcentajes de nuestras carteras en estas operaciones. Luego también hizo una pequeña apuesta bajista contra los semiconductores y bueno, le salieron mal. Le han salido mal todas esas apuestas bajistas, pero aún así tenía otras muchas acciones en cartera. O sea, seguramente Michael Barry lo está haciendo muy bien. O sea, tenga un profit muy bueno estos años. Pero sí es verdad que, bueno, pues algunas pequeñas apuestas que ha hecho en contra del mercado americano, sobre todo de las acciones tecnológicas, que es normal porque parece que están muy caras, pues bueno, pues se juega el 5%, el 10% de su cartera y si sale bien, pues gana un 50% y si sale mal, pues pierde un 5%. Son operaciones muy asimétricas que se puede permitir en su portfolio. Que repito, yo también lo hago con una parte muy, muy pequeña de mi cartera para cubrir un posible bajón o un posible acontecimiento que no haya previsto, pues poder beneficiarme de él y no tener una gran caída en mi cartera. O sea, en realidad lo que está haciendo este hombre son pues coberturas a su cartera para que no tenga tanta volatilidad en caso de caída. Y luego se crean artículos, pues bueno, que me dan un poco de lástima por Michael Burry porque es un gran inversor y luego le ponen como de profetas que siempre están, va a ser la catombe, va a ser el fin del mundo y en realidad nunca sucede eso. Y es que en realidad él, pues no está apostando fuerte durante estos años a que vaya a haber una caída. Lo que ha hecho son pequeñas coberturas en su cartera del 5, del 10% por si el mercado cae. Lo que pasa que la prensa, pues ya sabemos cómo es, pues quiere ensalzar un poco todo esto y dice, ¡guau! Ha hecho una nueva gran apuesta porque ve. Así que nada de eso. Michael Barry está alcista, lo podemos ver en su cartera, como está totalmente invertido y solo tiene una pequeña parte en oro, que es totalmente normal. Yo también tengo una pequeña parte en materias primas, en concreto en petróleo, pero eso no quiere decir que esté pensando que vaya a haber una caída, sino pues bueno,
pues ese 5% prefiero ponerlo ahí que en más acciones de Meta, porque yo qué sé, por diversificar. Y nada más, pues quería hablar un poquito de Michael Barry, que es uno de mis inversores preferidos y últimamente pues se le mancha mucho el nombre y me da mucha lástima porque para mí es un gran inversor y lo único que quieren pues es escribir el artículo o dar la noticia de ¡guau! La hecatombe, porque las hecatombes en bolsa o las crisis financieras o los apocalipsis eh, venden mucho. Pues cada movimiento que hace, aunque sea pequeño, como esta vez un 7% en oro, no significa que él piense que vaya a haber una crisis. Simplemente, pues eso. Él no sabrá dónde invertir su 7% y decide pues tenerlo como cobertura por si pasa algo en el mercado, pues tener ese oro para invertir en más acciones. Pero vamos, Michael Barry está alcista y no os preocupéis, no va a haber ninguna hecatombe. Y si la hay, ya sabéis lo que hay que hacer. Comprar más acciones y ya está. Y si no tienes dinero, pues bueno, te apalancas un poco, que apalancarse en esos casos, pues es buena opción. Y por cierto, esto no es una recomendación de inversión ni nada de eso, pero es lo que yo haría. Así que nada, si os ha gustado el vídeo sobre Michael Barry, uno de mis inversores favoritos, pues dale like y suscríbete. Y si quieres que vuelva a hablar de este hombre en más profundidad, pues déjamelo en los comentarios. Y cualquier duda también en los comentarios. Así que nada, un besote a todos y nos vemos.